Hola de nuevo, hermanos y amigos. He querido hacer este video para sacar las conclusiones que dejó el análisis del estudio de la atalaya este fin de semana. Exactamente la atalaya de mayo del 2019 que habla sobre el abuso sexual de menores. Y he decidido hacer este video porque he notado que muchos opositores de los testigos de Jehová han tergiversado o no han comprendido muchos de los puntos que se expusieron en esta revista. Por eso vamos a ampliar un poquito lo que dicen algunas partes claves del tema. El primer párrafo mencionaba con claridad de que tanto Jehová nuestro Dios como nosotros aborrecemos el abuso de menores, lo consideramos un acto malvado y repugnante. En el párrafo 3 se mostró de que por desgracia el abuso sexual de menores es una plaga a nivel mundial. Ahora, estos datos que le muestro aquí demuestran de que realmente son una plaga a nivel mundial. Por ejemplo, en España la incidencia de abuso sexual en los menores oscila entre un 15 y un 25%. Es una cifra impresionante. Tan impresionante como la cifra que tiene el clero católico según la ECA Global. La ECA Global habla de unos 100.000 casos de víctimas de pederastia clerical. Una cifra altísima teniendo en cuenta de que en el mundo hay 450.000 sacerdotes. Y es una cifra que solo compete al clero religioso de la Iglesia Católica. O sea, no es una cifra que abarca toda la feligresía, sino solamente el clero católico. Contrario a esto, los testigos de Jehová, como yo he mostrado en videos anteriores, tienen una incidencia muy mínima, de un 0,3%, según los archivos que contienen los casos de menores. Y eso, que esos archivos contienen casos que no todos son abusos, sino que también hay de otros pecados como por ejemplo el cesteo, la exploración sexual entre dos menores, o inclusive testigos que están registrados pero que cometieron ese abuso mucho antes de ser testigos, o a veces inclusive hasta familiares de testigos que ni siquiera son testigos. Entonces la cifra es mucho más baja todavía. Pero volviendo al párrafo 3, hay que reconocer que en medio de esta plaga mundial algunos cristianos han sido afectados por ello y han cometido este tipo de actos. Y eso básicamente se debe a dos razones. La primera es que algunos ya venían con ese problema. Algunos ya habían cometido o tenido esas inclinaciones antes de ser testigos de Jehová. Inclusive el abuso que cometieron lo cometieron antes de ser testigos de Jehová, muchos de ellos. Y una segunda razón es que algunos, ya siendo testigos de Jehová, se dejaron llevar por deseos pervertidos o por las tentaciones de este mundo y cayeron en este tipo de perversidad. Pero como reiteramos nuevamente, son solo algunos casos, no son una plaga a nivel mundial como quieren hacer ver algunos, sino que el registro de incidencia es bastante bajo. Pero seguimos. El párrafo 7 mostraba también de que el abuso sexual contra menores es un pecado contra las autoridades y es un delito porque viola la ley. En base a eso, aquí hay una parte que es la que especialmente han tergiversado los detractores, los opositores de los testigos de Jehová, y es la que quiero explicar. Ahí detrás del texto, debajo del texto de Hechos 25:8 dice que aunque los ancianos no están autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de un menor de las consecuencias legales de su pecado. Entonces, los opositores entienden de que los ancianos no pueden ni denunciar ni pueden permitir que se denuncie. Pero eso es totalmente falso, es una tergiversación de lo que está escrito y es una especie de bizarra comprensión lectora. Es una perversidad tener una comprensión de lectura así porque con tal de hacerle daño a los testigos de Jehová incurren hasta en la mala lectura. Voy a explicar a qué se refiere ese punto. Los ancianos no tienen autoridad legal ni judicial para, digamos, castigar o encarcelar a una persona. Quienes tienen la autorización para efectuar castigos judiciales son las autoridades civiles, como la policía, como los jueces y todo eso. Los ancianos simplemente están autorizados para efectuar un juicio religioso, o sea, un juicio que compete a nivel espiritual en la congregación. Ellos solo están autorizados
para juzgar a una persona desde el punto de vista del pecado, desde el punto de vista de la congregación, y solo están autorizados para ejercer una disciplina bíblica en la congregación, pero no están autorizados en ningún momento para efectuar un sistema judicial seglar, ni efectuar digamos, un castigo judicial seglar. Eso lo tienen que hacer son las autoridades. Por eso los ancianos simplemente hacen lo siguiente. Los ancianos han recibido instrucciones basadas en la Biblia. Se les han dado instrucciones bíblicas que con el paso de los años se han ido ampliando y se han ido mejorando. Inclusive el último manual que ha sido actualizado ha ampliado sus puntos sobre este tema. Aquí vemos cómo los testigos de Jehová inclusive han publicado cantidad de información sobre el tema. O sea, ninguna organización religiosa ha publicado tanto sobre el tema. Entonces los ancianos, que han recibido todas las instrucciones bíblicas, pueden actuar, pero a nivel espiritual en la congregación, no a nivel legal. O sea, solo a nivel espiritual. La organización, dice este párrafo, también revisa periódicamente los procedimientos para irlos mejorando, para irlos ampliando, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Con el último manual de los ancianos, con el documento sobre la postura hacia el abuso que hay en la página jw.org, que no sé si ya la han descargado, y sobre el mismo tema de esta revista. O sea, se han ido mejorando y ampliando los procedimientos. Y seguirá pasando eso, ¿no? A medida que las autoridades exijan, los testigos también irán mejorando sus procedimientos. Porque es que las autoridades civiles también necesitan mejorar mucho en sus leyes, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces los ancianos se preocupan por obedecer las leyes de la siguiente manera. Ellos piden asesoramiento a la sucursal, no para ocultar el caso, sino para que en la sucursal donde sí hay abogados, donde sí hay expertos en asuntos judiciales, pues ellos sí se encargarán de que se cumplan las leyes sobre denuncia de abuso de menores. Pero eso no significa que se les impida a los testigos de Jehová o los familiares o las víctimas el efectuar denuncias, como lo dice el párrafo 14. O sea, aquí hay una claridad total. Esto no tiene forma de que los opositores lo tergiversen. Dice, los ancianos les confirman a las víctimas, a sus padres y a cualquier otro que conozca el caso, que son libres de denunciar ante las autoridades el supuesto abuso. Entonces, tenemos dos asuntos. Un asunto que se va por dos vías. Por un lado, los ancianos, ¿cierto?, se dedican a hacer su juicio espiritual, acuden por asesoría a la sucursal, pero por otro lado también los familiares y las víctimas pueden hacer su denuncia civil, pueden hacer la denuncia ante las autoridades respectivas y encauzar también el caso por ese lado. O sea, el caso puede irse por ambos lados. Ninguno de los dos tiene por qué chocar ni impedir que el otro actúe. Entonces, creo que ahí hay total claridad. Alguien podría decir, bueno, pero eso es ahora. Antes no se podía denunciar. Bueno, vamos a ver documentos que prueban que esto de permitir el denunciar viene desde hace rato. Veamos, por ejemplo, la carta del año 2002 a los ancianos de las congregaciones. Nuestra postura es la siguiente: los ancianos se ocupan del pecado y las autoridades seglares del delito. Para no entorpecer la justicia, los ancianos no deben impedir ni obstaculizar ninguna investigación seglar de abuso deshonesto de menores. Año 2002, la carta es muy clara al decir de que no se puede obstaculizar ni impedir de que se haga una investigación seglar. O sea, no se puede impedir de que se haga una denuncia. Eso ya venía diciéndolo también las publicaciones desde mucho antes. Por ejemplo, en el año 93, La Despertá, o el libro IBS, también en los 90, o el libro IBE en la página 222, también notarán ustedes ahí cómo permitía denunciar ante las autoridades. O la Atalaya del 2005, donde también se habla de que los padres tienen el derecho a iniciar acciones legales correspondientes. Entonces, como ustedes ven, aunque los ancianos nunca son los autorizados para efectuar juicios legales, las víctimas y los familiares sí se les ha permitido que hagan sus denuncias. Alguien podría decir, pero es que hasta ahora no hemos visto eso. Hasta ahora no hemos visto que los testigos de Jehová hagan denuncias o
o se les hagan juicios por este asunto a los que han cometido este tipo de actos. Bueno, vamos a ver una pequeña prueba. Veamos por ejemplo el caso del Reino Unido. 14 años de cárcel recibió Mark Sewell, o Sewell como se pronuncie, por abusar de su hermana en Barry, Gales. En Newcastle upon Tyne, Gordon Layton fue condenado a 13 años en el 2013 por ataques sexuales a menores. En Escocia, Ian Cusim, un respetado miembro de la comunidad, recibió 5 años por abusar de su hija. Ian Facey, no sé cómo se pronunciará, fue condenado a 5 años por obtener gratificación sexual de varias niñas. Entonces mire, solo aquí ya hay registros de varios que han sido denunciados por familiares y por víctimas. Entonces, ¿dónde está el argumento de que no hay denuncias y de que los testigos de Jehová, las víctimas o familiares nunca hacen una denuncia? Ahora miremos otro lado del mundo, Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Creo que es una provincia, ¿no? Aquí vemos un caso también de José Ariel González, quien fue acusado, y el 11 de abril, se me olvidó buscar de qué año fue, y este personaje está a cargo del fiscal Leandro Dato, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, o sea, está siendo juzgado por las autoridades civiles. Y más adelante se ven también otro caso, ¿cierto? Donde hay acusados por delitos de abuso sexual para los cuales la fiscalía piden entre 18 y 15 años de cárcel, o sea, también están bajo denuncia fiscal. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que no hay testigos de Jehová que han sido denunciados? ¿De que los familiares no pueden denunciar? Y hay muchos casos más. Pero, como yo les dije al principio, a pesar de que hay casos de abuso sexual dentro de los testigos de Jehová, el registro de incidencia es absolutamente, tiene una diferencia abismal con relación a las demás organizaciones religiosas. Y eso es gracias a los principios y las normas bíblicas por las que se rigen los testigos de Jehová, que son altas. Y gracias a todas las publicaciones y a las advertencias que ha dado el esclavo sobre el tema del asunto sexual.